Donald Trump ha lanzado una advertencia a Nicolás Maduro: si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga. Estas declaraciones hacen referencia a las acciones del régimen de Maduro, que pretende esterilmente retar el poderío militar con el que Washington busca acercar a Maduro, poner fin también a las actividades calificadas por Estados Unidos como narcoterroristas. Trump ha sido consultado también sobre si el objetivo en Venezuela es forzar la salida de Maduro del poder. El mandatario ha dejado abierta esta posibilidad. Empezamos ángulo. Puede ser lo que quiera, pero tenemos una armada masiva, la mayor que hemos tenido, la más grande que hemos tenido en América del Sur. Él puede hacer lo que quiera, depende de él lo que él quiera hacer. Si quiere hacer algo, si juega rudo, será la última vez que juegue rudo. En cuanto a Venezuela, para forzar a Maduro fuera del poder, bueno, probablemente, es decir, no lo sé, depende de él qué quiere hacer. Creo que sería inteligente de él que se fuese, pero ya nos enteraremos. Horas antes de que Trump se refiriera a Nicolás Maduro, ya la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, había lanzado también una sentencia. Textualmente: Maduro tiene que irse. Lo dijo en una entrevista con Fox News. La funcionaria también aseguró que el bloqueo y posterior interceptación de los buques petroleros sancionados que han intentado entrar o salir de Venezuela son un mensaje al mundo: cero tolerancia con las actividades ilegales y narcoterroristas por parte del régimen de Maduro. Recordemos que Washington ha aumentado la presión sobre Maduro, a quien acusa de liderar la designada organización terrorista el Cártel de los Soles. Ofrece una recompensa de $50 millones por información que permita su captura. Esta operación, específicamente contra la flota fantasma venezolana, está liderada por la Guardia Costera y el Departamento de Guerra, que ha sido un socio fantástico, asegurándose que no solo estemos interceptando estos barcos, sino enviando un mensaje alrededor del mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede mantenerse, tiene que irse, y estaremos respaldando a la gente. Están usando esos dólares para proliferar drogas alrededor del mundo y están matando a la siguiente generación de estadounidenses. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, un poco analizando estas últimas declaraciones que se han dado de parte de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. También vamos a tener las argumentaciones, las respuestas que ha habido por parte de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello. En fin, la bienvenida para Vladimiro Mujica, presidente de Ven América y vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Gracias por estar con nosotros, Vladimiro, bienvenido. No, gracias a ti, Ruth, por la invitación. Un gusto tener a la analista política Muni Jensen desde Estados Unidos. Muni, bienvenida. Muchas gracias, Ruth. Encantada de estar aquí. Y también la bienvenida a Paulo Guevara, almirante retirado de la Armada de Colombia, oficial de enlace de Colombia para la lucha antinarcóticos ante el Comando Sur de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a los tres por participar. Primero que nada, quiero hacer una ronda introductoria breve sobre estas advertencias, desde las últimas que se han conocido de Nicolás Maduro, de Donald Trump hacia Nicolás Maduro. Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga. ¿En qué fase de esta ofensiva desplegada por Estados Unidos en el Caribe en contra del narcotráfico estamos? Y también cuando la prensa le consulta a Trump sobre si su gobierno tiene como objetivo que Maduro deje el poder, deja la puerta abierta, como quien dice. ¿Qué podemos decir al respecto? Voy a escuchar primero a Vladimiro, luego escucho el análisis de Moni Jensen y termino con Paulo. Adelante. Bueno, saludo a mis compañeros de panel también. Yo pienso que el primer señalamiento que hay que hacer en este contexto es que se sigue escalando la presión del lado norteamericano, por cierto, y ese escalamiento de la presión, y eso es muy importante
señalarlo, desde el comienzo ha sido hacia el régimen de Nicolás Maduro y no hacia la nación Venezuela, porque ha habido muchos intentos internacionales de transformar esto en una agresión contra Venezuela, y la agresión contra Venezuela, como lo señaló María Corina Machado de manera muy clara, Venezuela es una nación que está siendo agredida e invadida desde hace años por fuerzas cercanas y países cercanos a Maduro, Cuba, Irán, Rusia, en cierta manera China, Nicaragua. Entonces, el pretender ahora transformar todo esto en un lenguaje de invasión del lado norteamericano es otra maniobra más, es otra destrucción de verdades para construir fake news, y eso hay que verlo así. Ahora bien, dicho todo esto, el escalamiento en el lenguaje de los Estados Unidos y específicamente del presidente Trump, hay que verlo en esa misma dinámica, porque de lo que se ha tratado ha sido de construir una amenaza creíble para que Maduro, no para el cambio de régimen, porque el problema, otra vez, en la narrativa está que los Estados Unidos pretenden un cambio de régimen. El cambio de régimen ya lo decidieron los venezolanos en las elecciones presidenciales del año pasado. Y ahora de lo que se trata es del regreso a la Constitución, es que se respete la voluntad de la gente, no cambio de régimen decidido por los Estados Unidos. Entonces, esa es mi primera apreciación sobre lo que está ocurriendo. Moni Jensen, ¿en qué discrepa, concuerda con las expresiones de Vladimiro? Ha hablado de un escalamiento del lenguaje de los Estados Unidos, esto por parte de Donald Trump, que lo representa, mientras que Maduro pues habla de un lenguaje de invasión, efectivamente, acelerando, dice Vladimiro, que con lo que coinciden algunos analistas, esto de generar un fake news. Ya vamos a revisar las declaraciones y reacciones que ha habido por parte de Maduro de Diosdado Cabello. ¿Cuál es su opinión al respecto? Adelante. Bueno, hablamos de mensajes y mensajes que están escalando, pero en este momento no hay una acción clara. El tono contra Maduro crece, pero el objetivo final está medio abierto, hablan de presión y se comprometen con resolver el problema, pero no hay una ruta que pueda, digamos, que podamos ver en las próximas semanas. Y pues hay énfasis en sanciones, en control marítimo, en rutas, etcétera, pero yo creo que en este momento para Donald Trump hay un costo político, sobre todo sobre la legalidad de los costos humanos, donde que en Estados Unidos su propio partido está, digamos, bastante escéptico. Así que hay muchos momentos legales y de costos humanos y también políticos para Donald Trump. En este momento es sorpresa hablar de Groenlandia un día, digamos, después de todas estas conversaciones de Venezuela. Él está tratando que quizás de saturar las noticias y no tener, digamos, en este momento una decisión muy clara para Venezuela. Es una situación bastante gaseosa, donde hace varias semanas y meses se habían hecho amenazas pero poca acción. Situación gaseosa, objetivo está medio abierto, dice Moni Jensen. Señor Guevara, le voy a dar la palabra hablando un poco de estas declaraciones de parte del presidente Donald Trump que se dan al tiempo en que Estados Unidos tiene la lupa sobre un nuevo buque petrolero señalado de tener vínculos con el régimen venezolano, el cual logró huir en medio de la operación naval estadounidense en el Caribe que se lleva a cabo. Y se trata del buque Bella 1, que según informó el diario The New York Times, citando fuentes anónimas, habría intentado este buque ingresar a las aguas venezolanas para cargar petróleo y tenía como destino Irán. Adelante. Un cordial saludo para todos los que participan en el panel. Yo pienso que la inmediatez de las redes sociales ha jugado en contra de la estrategia amplia de Estados Unidos y en ese sentido se ha generado una expectativa de que la toma va a ser inminente, de que el objetivo va a ser neutralizado
y eso nos ha confundido en cierta forma, porque se ha dejado de un lado que aquí hay 3 objetivos estratégicos grandes. Uno de nivel geopolítico, que es un mensaje directo a las potencias extraterritoriales de que América Latina es importante para los Estados Unidos. El segundo, que tiene que ver con el desmonte del régimen. Y el tercero, que tiene que ver con la lucha antinarcóticos en una nueva modalidad. Digamos que en ese aspecto amplio hemos visto que se están cumpliendo, pero el objetivo que más llama la atención, que es el desmonte del régimen, no se han concretado, y a medida que efectivamente pasa el tiempo, juega en favor de Maduro. Eso no quiere decir que la estrategia total ha fallado, que simplemente estamos hablando de una estrategia coercitiva muy planificada y que a medida que pasa el tiempo aumenta la presión, porque Estados Unidos está apostando inicialmente no a una intervención militar como tal, sino a una presión incluso por terceros países que permitan el desmonte del régimen sin llegar a un desgaste político internacional como es una intervención militar. Entonces, la estrategia avanza, pero no puede ser tan inmediatista como lo muestran las redes sociales. Y en esto sí quiero preguntarle, Paulo Guevara, antes de citar o hablar de las reacciones que se han dado en Venezuela, esto de intervención militar se ha citado mucho como pasa de ser una posibilidad en algunas ocasiones a convertirse en un anhelo, pero se le plantea la pregunta directa al presidente Donald Trump si el objetivo es sacar, incluso por la fuerza, del poder a Maduro, y él dice, bueno, dejando abierta la posibilidad, si él fuera inteligente se iría del poder. ¿Cuál es la interpretación, la lectura que usted hace a esa declaración, a la pregunta y a la respuesta que ha dado Donald Trump con respecto a ese tema en particular? Yo creo que esto se trata de un objetivo político, y la solución que definitivamente creo yo, bajo mi perspectiva, pretende el presidente Trump es una negociación política, una salida política negociada. El costo de intervenir militarmente a blancos del narcotráfico en tierra tiene una relación costo-beneficio baja y demasiado riesgosa a nivel internacional. Entonces, pienso que esas declaraciones que el presidente Trump hace son presiones indirectas para que el régimen definitivamente se deponga. Si eso no se da, que puede ser en un corto plazo, entonces muy posiblemente en un caso extremo podrían llegar a una operación, de pronto yo digo de inteligencia, donde se prevén daños colaterales mínimos, pero en principio definitivamente una invasión militar, como se ha hablado tanto, no lo veo dentro del corto plazo. Vamos inmediatamente a ver las reacciones, como decía. Escuchamos qué dijo Maduro al responder, y después lo voy a comentar con Vladimiro, con Muni y con el almirante Guevara, sin hacer mención directa a la incautación o incautaciones petroleras de los petroleros que se han hecho, que efectivamente, dicen algunos analistas, está asfixiando las finanzas del régimen de Maduro. Lo que sí dijo es que si vuelve a hablar telefónicamente con Donald Trump, porque ya lo hizo en días pasados, le va a pedir que cada quien esté a cargo de los asuntos de su país. De esta forma lo decía Maduro. Yo hablé con el presidente Donald Trump hace el 21 de noviembre y fue una conversación cordial, respetuosa. Y después yo me quedé reflexivo, ¿no? Y he estado reflexionando en los últimos días las agresiones ilegales que ha habido. Y pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país, con los temas económicos, sociales. Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo, atender los temas de su país. Porque no puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela. Y Estados Unidos, y los pobres de Estados Unidos, los que necesitan vivienda y los empleos que hay que crear.
que cada quien atienda a su país. Bueno, después de más de 134 días de lo que ha empezado esta ofensiva por parte de los Estados Unidos en aguas internacionales a propósito de la lucha contra el narcoterrorismo, ahí escuchamos a Maduro, dice lo podría hacer mejor, entre otras cosas que se han visto en el trayecto, en el transcurso, bailes, canciones, respuestas en inglés. Vladimiro Mujica, ¿cómo ve usted el mensaje? La distracción, señalan algunos que trata de poner sobre la mesa Nicolás Maduro. ¿Hay alguna situación de miedo a estas alturas? ¿Se puede hablar como se lo hacía al principio? ¿Cómo lo ve usted en cuanto a las reacciones cuando sigue transcurriendo el tiempo? Mira, yo creo que la primera reacción que yo tengo al escuchar a Maduro es que se trata de unas declaraciones, por un lado, cargadas de cinismo, por otro lado, pretendiendo ser jocoso en el estilo caribeño, y ninguna de esas cosas tiene sentido cuando se la confronta con la realidad. Él le pide a Trump que se ocupe de los pobres en los Estados Unidos, y Venezuela tiene más o menos el 80% de la población viviendo por debajo del nivel de pobreza, nivel de subsistencia. Le pide a Trump que se ocupe de su país, y entonces resulta ser que él, que es un presidente ilegítimo, que desconoció el resultado de la voluntad popular el año pasado, entonces se equipara como si él realmente fuera el presidente de Venezuela, y que entonces estamos en igualdad de condiciones porque tú no te ocupas de tus cosas y yo me ocupo de las mías. Entonces es un acto de cinismo que lo único que pretende es a su vez tener la desfachatez de que él se enfrenta a Trump, siguiendo en el fondo la receta cubana de desconocer y burlarse de lo que ellos pensaban era una amenaza que nunca se iba a concretar en contra de Cuba. Ahora bien, Maduro hace esto, y a la par el tema de los buques que le han sido confiscados al régimen, porque son buques de la flota oscura, de ninguna manera se puede hablar de que son confiscados a la nación Venezuela. Hay que entender que tú tienes un tráfico ilegal de crudo en una situación en la cual la producción petrolera se cayó de 3,5 millones de barriles, que era lo que Chávez heredó del régimen democrático último en Venezuela, hasta números que en este momento no se conocen adecuadamente, pero que no llegan más allá de 600, 700 mil barriles por día. Y entonces en todo este tema de la flota oscura, por supuesto, está metido petróleo venezolano que no está reportado en ninguna parte. Entonces, a la par que tú quiebras a la industria más importante del país, entonces sigues operando con tanqueros que transportan crudo de manera ilegal. Entonces es todo un andamiaje en el cual se pretende construir un discurso simplista de supuesto respeto a Venezuela, y se desconoce, y aquí voy con algo a lo que preguntaste antes también, se desconoce que estamos en presencia de una verdadera amenaza continental. Ahí están las declaraciones que aparecieron reseñadas en el Guardian de los estados de Rusia y China apoyando el régimen de Maduro. Es decir, aquí no se trata simplemente de que se habla de Venezuela en los Estados Unidos, se trata de que Venezuela es una amenaza regional. Es una amenaza regional para Colombia, donde ustedes están, es una amenaza regional que tiene que ver con la incursión de otros países en la zona del Caribe. No se trata de que el Caribe sea propiedad de los Estados Unidos, se trata de que tú tienes una intromisión abierta. Entonces, bueno, eso pues el lenguaje de Maduro contrasta con esas realidades duras. Es interesante, mire, demos un paso atrás, y es que esto se está complicando. Le acabamos de oír que son 104 días desde que empezó esta disputa, esta agresión, y se lleva un mes desde la conversación, y es impresionante porque Estados Unidos ha escalado con toda clase de herramientas, con presión financiera, con el buque más grande en sus aguas, en el control del mar, sanciones, y en este momento yo creo que
ingenuamente el gobierno de Estados Unidos no pudo medir la fuerza no solamente de Venezuela, que lleva tantos años en esa situación, y aparte el respaldo de Rusia y China, que le da muchísima más fuerza. Esto es una pelea entre Estados Unidos por un lado y por el otro lado China y obviamente Rusia. Y en este momento, pues desafortunadamente está ganando Venezuela. En el momento donde ellos pensaron en Estados Unidos que esto iba a ser fácil, que iba a ser rápido y que tenían todas las herramientas para hacerlo, no ha sucedido. Y esto es algo preocupante porque obviamente hay un desgaste en Estados Unidos, hay un desgaste de la política exterior. Y en un momento donde Donald Trump necesita tener ese bloque de América Latina para el tema geopolítico, como ya se comentó, y es, digamos, es el momento en donde Trump está cambiando la narrativa porque no le está funcionando. Y en realidad están tratando y empezaron con algunos ataques psicológicos y no ha tenido, digamos, en este momento sí, hay mucha escalación, pero nadie está pendiente a nivel pues del mundo que esto vaya a pasar ahora. Creo que en este momento, en estas épocas de final de año, para Donald Trump es un riesgo hacer alguna incursión militar y tener pues malas noticias o bajas de Estados Unidos. Entonces, en este momento están bastante empatados, Almirante, si fuera una cosa muy sencilla. Sí. Quiero conocer el criterio antes de cerrar este bloque e irme a la pausa comercial, Almirante. Por una parte, Maduro ha afirmado que a Trump le iría mejor con el mundo si atendiera los temas de su país. Criticó que dedique, según ha dicho Maduro, el 70% del discurso de Trump a Venezuela. Moni Jensen decía Estados Unidos no ha medido la fuerza del régimen de Venezuela. También ha hablado del respaldo de Rusia, de China. ¿Cuánto de verdad hay en esto? ¿Cuánto influye esto? Como lo ha dicho la analista Moni Jensen. ¿A criterio suyo esto tiene peso? ¿En qué fase estamos? ¿Cómo ve usted estas respuestas que da desde que comenzó esto? Ya llevan más de 100 días las respuestas diversas, en diversos tonos, anímicos también de Maduro hacia la situación en particular. Lo que yo considero es que estamos hablando de una estrategia integral de los Estados Unidos, demostrada con medios y capacidades ante un dictador que se quedó sin argumentos y cuya única narrativa es tratar de llamar la atención de la comunidad internacional. Y disiento un poco de la anterior panelista en el sentido de que hay un apoyo decidido de potencias como Rusia, China, Irán. Realmente en la práctica eso no se ha dado, no ha pasado más de débiles pronunciamientos, pero decir que tienen una real voluntad de emplear su poder militar en eso, pues no se ha escuchado. Entonces yo pienso que esto no es desmontar un régimen como este consolidado por más de 2 décadas, no es fácil. No se puede pretender que en un lapso tan corto ya se logre ese objetivo. Por el contrario, eso requiere toda una serie encadenadas de presiones, como se está haciendo hasta ahora, y no veo el desmonte tan pronto, pero sí a corto plazo pienso que se va a dar porque el costo político se está trasladando a Venezuela y también a sus aliados. El tema de los petroleros asfixia a países, especialmente a Cuba, por ejemplo, a Irán. Arriesgar unos bienes de ese tipo es bastante costoso para la comunidad internacional y a medida que pase el tiempo, ese bloqueo a los petroleros sancionados se va a empezar a regar como pólvora y efectivamente va a entrar a afectar las finanzas del régimen y de sus aliados. En ese orden de ideas, yo pienso que lo que sigue es aumentar
aumentar la presión. No sabemos cuál será el siguiente paso, pero todo indica de que esta presión se mantiene y se incrementa hasta que por presión interna del régimen, que hasta ahora su centro de gravedad, que es el control de los militares, digamos que se ha mantenido, que le ha sido leal, pero no se descarta que en un corto plazo colapse y con ellos también se termine de perder el poco apoyo retórico de sus aliados internacionales. Vamos aquí a una pausa comercial, seguimos inmediatamente. Esto es Ángulo. También citaremos luego del corte lo que ha dicho Donald Trump referente a Gustavo Petro, al presidente de Colombia. Le lanzó también una advertencia. No es amigo de los Estados Unidos, es un tipo malo. Lo dijo en expresión llena. Donald Trump se vuelve a dirigir en contra de Gustavo Petro, esto tras advertirle sobre la producción de cocaína en Colombia que se envía hacia los Estados Unidos. Volvemos con estas declaraciones también que dio Trump sobre Petro. Enseguida. Seguimos en Ángulo. A propósito de las declaraciones últimas que ha dado Donald Trump sobre Maduro, también Trump ha lanzado acusaciones en contra de Gustavo Petro. No es amigo de Estados Unidos, es un tipo malo, lo decía de esta manera. Así que en respuesta a que los Estados Unidos se llevaron petróleo sancionado de Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó a los Estados Unidos diciendo que deben retornar a Latinoamérica. Quiero preguntarle su respuesta. Bueno, él tiene que estar atento porque él tiene fábricas de drogas, hacen cocaína en Colombia y él no es un amigo de los Estados Unidos, es malo, es un tipo muy malo y tiene que cuidar su trasero porque hace cocaína y le envían a los Estados Unidos de América desde Colombia. Amamos a los colombianos, amo al pueblo colombiano, es energético, inteligente, pero su nuevo líder es un buscapleitos y será mejor que se cuide, será mejor que cierre esas fábricas de cocaína. Sí, al menos 3 grandes fábricas de cocaína, sabemos dónde están. Voy a darle la palabra al almirante Guevara. Ahí estábamos viendo declaraciones de Trump. Ha calificado una vez más alborotador, como ya lo ha dicho en algunas ocasiones. Deja claro que más le vale andarse con cuidado, pues tiene la mirada puesta en sus ejecutorias en materia antidrogas. ¿Qué podemos decir sobre estas declaraciones que también hace Donald Trump en contra de Petro? En más de una ocasión, lo repetimos, ha afirmado además en donde Colombia tiene laboratorios, la droga que está llegando a los Estados Unidos haciendo mal, y particularmente hablar sobre Gustavo Petro, al que califica como un tipo malo. Bueno, vamos a tratar de arreglar la comunicación con el almirante. Vladimir Mujica, también la misma inquietud para usted. Bueno, yo lo primero que me gustaría precisar es que independientemente de las declaraciones de Trump en relación al presidente colombiano Gustavo Petro, señalando lo que señaló, cuando uno empieza a derivar del problema de Venezuela y de lo que está ocurriendo en el Caribe hacia Colombia, tiene inevitablemente, por supuesto, que pasearse por las analogías y las cosas que son criticables, y también tiene que pasearse por las enormes diferencias que hay entre Colombia y Venezuela. El simple hecho de que NTN 24 esté pasando este programa, esto en Venezuela es imposible. En Venezuela la señal de NTN 24 no existe, y tu programa no se podría transmitir bajo ningún respecto en Venezuela. Y muchas otras cosas, el control de la Fuerza Armada, el hecho de que Petro llegó al poder en buena parte, como en el caso de Chávez, porque los sectores que tenían la responsabilidad de defender la democracia en Venezuela y en Colombia se permitieron ir a una elección dividida. No quiero entrar a analizar el caso colombiano con detalle porque no es mi departamento. Pero sí quiero tocar algo que se mencionó en el segmento pasado,
que tiene que ver con decir que, bueno, que estamos en una situación que no se calculó bien, que no se juzgó apropiadamente, que no se evaluó apropiadamente la fortaleza del régimen venezolano. Yo en eso estoy en la posición del almirante. Yo creo que hay una estrategia claramente definida de los Estados Unidos y que esa estrategia está operando bajo el supuesto de que no se va a transformar en una invasión. Y quiero dar un solo caso histórico que a mi modo de ver es muy relevante. Cuando cayó el muro de Berlín, se esperó durante años a que eso pudiera ocurrir y fue un movimiento en buena parte de la sociedad civil. Esa no es la primera vez en la historia que una estrategia concertada produce un cambio de la naturaleza que se espera en Venezuela. Por supuesto, Venezuela no es el muro de Berlín, pero el señalar que estamos en una especie de empate no es cierto, y eso es lo que muchos sectores dentro de los Estados Unidos, especialmente sectores cercanos al Partido Demócrata, han tratado de hacer ver, señalando que en presencia de una acción militar en Venezuela estaríamos en una situación como la de un país africano. Yo no creo que va a haber ninguna invasión, pero sí creo que esa presión que se está aplicando sobre el régimen venezolano es una estrategia muy inteligente para producir ese cambio. Y perdona que me haya desviado de la pregunta específica sobre Petro que toqué al comienzo. Gracias, Vladimiro, por esa acotación que hace referencia a lo que tratábamos en el primer bloque. Quiero volver un poco, Moni Jensen, con lo que planteamos con las declaraciones de Trump, que se dirigió en esta última alocución al pueblo colombiano, una combinación de halagos, advertencias directas sobre su mandatario. Decía Donald Trump: amo al pueblo de Colombia, son geniales, enérgicos, inteligentes, pero su líder es un alborotador, más le vale andarse con cuidado. Eso lo ha dicho Donald Trump y resalta tanto su afinidad con el pueblo de Colombia, porque eso siempre lo deja claro, pero cuestionando la desconfianza, o mejor dicho, prevaleciendo esa desconfianza hacia quien define como un factor desestabilizante en Colombia. Bueno, Ruth, tres cosas. La primera es esa, digamos, separación entre el gobierno y los colombianos no es gratis. Se ha visto la cantidad de gente que ha venido a Washington del sector privado, de las alcaldías, de los gremios, de todas partes, y eso no es un accidente, es el resultado de una campaña realmente a favor de Colombia y obviamente la historia de muchos años de muy, muy buenos partners entre los dos países. Pero, y eso menos mal que ya le llegó muy claro a todo el gobierno de Estados Unidos en este momento que hay una separación entre el gobierno y los colombianos. Con respecto al gobierno, desde el principio del año hubo provocación por parte del presidente Petro y no ha parado. Entonces es poco lo que se puede hacer en Estados Unidos, salvo manejarlo como un enemigo y un obstáculo a la relación con Colombia y con América Latina. Esto tiene también un paraguas más grande y es la Estrategia Nacional de Seguridad que se salió pública hace un par de meses, donde cabe todo lo que está pasando en este momento, el interés estratégico sobre Colombia, Venezuela y América Latina en general, digamos, la incursión en América Latina no es necesariamente solamente un tema de petróleo, es un tema también de minerales, es también de tener un bloque regional como lo fue en algún momento para darle más fuerza al gobierno de Estados Unidos. Entonces esto es una estrategia que tiene varios, digamos, escalones. Una es la parte geopolítica, sin duda, y eso pues lo que muestra es el dinero, el tiempo, la retórica, todo lo que ha pasado en los últimos meses con respecto a América Latina. Por el lado de su masa votante,
ha sido muy cuidadoso el presidente Trump últimamente en no, mostrar demasiada interés en temas fuera de Estados Unidos, pero sigue, apostando por una América Latina que sea el bloque de apoyo para Estados Unidos. Y por otro lado, en este momento lo que está pasando es que está cuidando a sus votantes de una manera que es complicada, porque también con la otra mano está haciendo unos acercamientos y unas, incursiones que no se habían dado hace mucho tiempo. Y esto no ha cambiado. O sea, el narcotráfico en los últimos años ha crecido muchísimo, y es ahora el momento donde está en este momento atacando Trump a Colombia y a América Latina y al narcotráfico. Bueno, sí, particularmente declaraciones reiteradas que ha tenido Trump en contra de Petro, que lo ha calificado también como líder del narcotráfico. Y con esto quiero darle la palabra al almirante, preguntarle su lectura sobre lo que dijo Trump, que no ha dudado en establecer una relación directa entre la gestión que tiene Colombia y la permanencia de infraestructuras para la producción de drogas ilícitas, lo decía Donald Trump, que abastecen a los Estados Unidos. Tiene que tener cuidado, ha dicho Donald Trump, porque ya sabes, tiene fábricas de drogas, produce cocaína en Colombia y no es amigo de los Estados Unidos, es un tipo muy malo. Bueno, ese es un tema muy interesante, pero como señalaban mis compañeros de panel, hay que separar. Una cosa es Venezuela y otra cosa es Colombia. Para no repetir ya todo lo que hemos escuchado, me gustaría centrarme en que Colombia, en el tema de lucha antinarcóticos, es el principal aliado de los Estados Unidos, es un interferente, es un referente regional, incluso mundial, de esfuerzos y del gran sacrificio que ha hecho Colombia en vidas, en mutilados a lo largo de más de 40 años en la lucha antinarcóticos. Entonces, y Estados Unidos es consciente de eso. Colombia es importantísimo para los Estados Unidos, porque esa relación de inteligencia y de cooperación militar le permite a Estados Unidos hacer seguimiento a los carteles, hacer seguimiento a las rutas, a las nuevas modalidades, y ese intercambio operacional operativo le permite mantener actualizadas las dinámicas. Desafortunadamente, nuestro presidente Petro no tiene las mejores relaciones con Estados Unidos, y una cosa es las malas relaciones con el presidente Petro, pero otra cosa muy diferente es para el pueblo colombiano, como bien lo ha manifestado el presidente Trump. En el tema concreto de atacar blancos del narcotráfico en tierra, sinceramente, bajo mi punto de vista, esa no es una solución viable. Tiene un costo-beneficio muy, muy bajo, porque, por ejemplo, bombardear un laboratorio de droga desde el aire es extremadamente difícil. Esa no es la forma como lo hace Colombia. Colombia tiene la experiencia, sabe cómo hacerlo. Lo digo con conocimiento de causa por haber estado mucho tiempo en esas áreas y hacer ese tipo de operaciones. Eso se combaten es con inteligencia puntual, con una fuente humana que lleve al laboratorio, y efectivamente un golpe a un laboratorio de cocaína, por ejemplo, no tiene mayor relevancia porque 48 horas vuelve y lo montan. Entonces, pretender atacar un blanco de esos desde el aire es extremadamente riesgoso, con unos daños colaterales asegurados que nos metería en una polémica interminable. Entonces, para centralizar más la idea, lo que quiero decir es que si bien Trump y el presidente Petro tienen una mala relación, no creo que vaya a llevarnos al final a atacar blancos en Colombia, porque Colombia no es un blanco narcotráfico, sino un aliado estratégico de los Estados Unidos. Claro, almirante, sí, justamente declaraciones que ha dado el mandatario estadounidense sobre lo que espera que sea quizás, según lo ha dicho, estrategia antidrogas de parte del gobierno de Petro, administración que sabemos también en un contexto internacional, se conoció esta noticia, fue desertificada por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos. Tiempo de las conclusiones muy breves de mi panel en ángulo el día de hoy. 40 segundos para cada uno de mis panelistas. Será la última vez. Trump ha advertido a Maduro que no se haga el duro en Venezuela. Vladimiro Mujica, empiezo con usted, luego escucho a Moni Jensen y termino con el almirante Guevara. Ruth, mis 40 segundos, yo lo que quisiera insistir es que independientemente del tono de las palabras del presidente Trump, Venezuela necesita salir del mal mayor, que es el régimen de Maduro. Y nuestro principal aliado en eso son los Estados Unidos. Pero son también aliados muy importantes nuestros vecinos en Latinoamérica. Colombia, Brasil, Chile, Argentina, etc. Y entonces esa solidaridad es fundamental independientemente de lo que nosotros percibamos que esto va al ritmo que queremos o no. Y 40 segundos exactamente. Gracias, Ruth. Gracias a ustedes también. Ha sido muy interesante esta conversación. Ruth, mil gracias. A mí me quedan 4 reflexiones. Una, para el año entrante, ¿en qué momento la retórica de Estados Unidos se va a volver acción? Por otro lado, ¿cuál va a ser la respuesta política en Estados Unidos? Como colombiana, el impacto de todo esto a las elecciones que están en este momento en puro furor, y cómo está cambiando el mundo y sus alianzas y cómo va a quedar América Latina. Esas son mis reflexiones para el final de año. A manera de conclusión diría que no podemos perder de vista que esto es una estrategia bien estructurada y va a largo plazo. Como lo dije, no podemos dejarnos confundir por las redes sociales. Hay un objetivo estratégico, hay una presión coercitiva importante que se mantiene y que yo creo que al final ayudará al desmonte del régimen. Y para Colombia, la principal conclusión que me permito señalar es que lo que está pasando en Venezuela debe servirnos a Colombia para ponernos más serio en la lucha antinarcóticos y realmente estructurar una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, porque ya esto definitivamente cambió. No podemos seguir atacando solamente un eslabón de la cadena, sino toda la cadena del narcotráfico, y con eso pues vamos a solucionar un problema grave de Colombia, que es el que financia a los grupos terroristas, y vamos a mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Gracias a los tres. Me voy a una pequeña pausa comercial. Volvemos. Esto es Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Vladimiro Mujica, presidente de Ven América y vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Gracias por haber estado con nosotros. También a Moni Jensen, analista política, y al almirante Paulo Guevara, almirante retirado de la Armada de Colombia, oficial de enlace de Colombia para la lucha antinarcóticos ante el Comando Sur de los Estados Unidos. Gracias a los tres por participar en este espacio en la cadena internacional NTN 24. Me despido, soy Ruth del Salto.